En este caso estamos ya con el abogado especialista en seguridad vial, Guillermo Pacharoni, para hablar del tema. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿a qué se debe todo esto que se está dando? 33 víctimas fatales en un mes en la provincia de Córdoba por siniestros viales. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, primero partir de que es multicausal el problema del tránsito y estas muertes, porque en realidad vamos a hablar de los hechos, de los siniestros viales que causan muertes. Claro. Esos son los siniestros que nos tienen que ocupar y preocupar. Siniestros viales van a existir siempre. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero lo que podemos evitar son que los accidentes o mal llamados accidentes causen la muerte. Es multicausal, o sea, hay muchos factores. El principal factor de riesgo es la velocidad y la imprudencia. Bien. Esta combinación entre la velocidad, el exceso de velocidad y la imprudencia genera que determinados accidentes o siniestros viales, mejor dicho, terminen con un fallecido o con dos fallecidos, con la muerte, que es el siniestro nuestro de cada día. Tenemos 417 muertos en Córdoba en el 2018, 424 en el 2017 y esa cifra se repite permanentemente. Y digamos, ¿cuál sería entonces el método paliativo como para que los cordobeses dejemos de levantar, mejor dicho, levantemos el pie del acelerador, conduzcamos con menor velocidad? Es muy importante que generalmente hablamos sobre los accidentes y sobre las causas, pero no de qué podemos hacer para prevenirlos. Claro. Prevención significa actuar antes de que suceda. Y al menos si no actuamos antes de que suceda, una vez que sucedió, ¿qué podemos hacer como sociedad, como personas, como padres, para que eso no se vuelva a repetir? Es triste, pero lamentablemente el caso de la tragedia de Villa Hualcalde se repite permanentemente los fines de semana porque es la principal causa de muerte de estos jóvenes adultos que tienen entre 18 y 30 años, la principal causa de muerte, o sea, el principal riesgo que tiene un chico entre 18 y 30 años de morirse es a causa de un accidente de tránsito. Sumado también al consumo de alcohol, ¿no? Que es otro factor que agrava también este riesgo. Entonces, analizando estas muertes, estos accidentes, estos siniestros que causan muerte, y de estos jóvenes adultos se dan en zonas determinadas, en horarios determinados, en una franja etaria determinada. Entonces, como sociedad, vuelvo a decir, tenemos que replantearnos, no solamente plantearle al Estado, que es el principal garante de la seguridad vial, es el Estado, que tiene que hacer campañas más efectivas, campañas de concientización y hacer controles, no solamente sanciones, sino controles que sean impeditivos. Lo que hay que lograr es que atrás de cada siniestro vial hubo una infracción previa. Cuando hay esa infracción, lo que hay que hacer es detener la infracción, hacer cesar ese riesgo para evitar de que se sigan acaeciendo estos siniestros con muertes. Hablando un poco de esta tasa de siniestros fatales, ¿cómo está posicionada Córdoba con respecto al resto de las provincias, a nivel país? Gracias a Dios, Córdoba estamos en la cúspide de las mejores provincias, junto con San Luis y algunas otras, ya las otras son peores que Córdoba. Por ejemplo, otra provincia. ¿No? Santiago del Estero, hay muchísimas provincias que son de las peorcitas del grado, ¿no? Buenos Aires mismo, Buenos Aires, si bien la siniestralidad tiene que verse con relación a la cantidad de habitantes, Buenos Aires, de los 7.200 muertos que hay por año en Argentina, representa casi un 40 o un 30 y pico % solo la provincia de Buenos Aires. Claro. El problema es que tenemos que ser más creativos, más innovadores a la hora de hacer prevención. Tanto como padres, el riesgo de que un niño, un joven adolescente que recién tiene un carnet, y todos hemos sido jóvenes y sabemos lo que significa la noche, salir, y muchos hemos tenido suerte de que no nos haya pasado nada porque hemos cometido las mismas infracciones. El caso de la tragedia de Villa Hualcalde, si tomáramos una fotografía de todos los jóvenes que ese sábado de noche volvieron en circunstancias similares, nos alarmaríamos. Claro. Entonces tenemos que ver cómo hacemos hacer eso, cómo trascendemos incluso la propia concientización que a veces no está. Porque en este caso, aparte de un factor importantísimo que no se cumplió, los vehículos cuentan con elementos de seguridad activa, que es aquello que puede hacer el vehículo para evitar que ocurra un accidente, como el ESP o el ABS, y con elementos de seguridad pasiva, que es todo lo que puede hacer el vehículo para protegerme de que no me muera. El principal elemento de seguridad pasiva de un vehículo es el cinturón de seguridad que me retiene. O sea que acá hay confluyen una concurrencia de culpa, más allá de la gravosa culpabilidad del conductor, confluyen muchas otras culpabilidades. Por supuesto. Que podemos trabajarlas, y ese es el desafío como sociedad, que
logremos que estas cosas no vuelvan a pasar. ¿Y qué pasa con las políticas que implementa el Estado? ¿Sirven los controles? ¿No sirven? En el sentido, por ejemplo, un control en una avenida. El problema que tenemos con los controles es que las personas nos cuidamos y comunicamos mal, porque el Estado comunica de que el riesgo de un exceso de velocidad es un control y es una multa. Claro. Y el exceso de velocidad del riesgo no es una multa. Entonces, tristemente, el Estado, todo Estado, municipal, provincial y nacional, cree que la única estrategia de seguridad vial que puede hacer es cobrar multa. Y la multa es recaudación, recauda el Estado con eso. Entonces tenemos que ser más creativos, tenemos que idear nuevas cosas, nuevos elementos. Por ejemplo, existen dispositivos donde el vehículo no arranca si los ocupantes no tienen puesto el cinturón de seguridad. Trasciende ya la educación del conductor y de los acompañantes. Esto ya pasa por medidas de seguridad del vehículo. Del vehículo. Los controles pueden hacerse incluidos sin multa. Si yo encuentro una motocicleta que no tiene casco, voy casi a la mitad de los muertos son en las ciudades son motocicletas. Claro. Si yo encuentro una motocicleta que circula sin casco, es un riesgo altísimo, casi un suicidio. Lo que tengo que poder hacer es detener ese vehículo y hacerlo cesar, no cobrar una multa. Y creo que el desafío es ser creativos en evitar, porque a veces se relaciona cada vez que decimos multa como si fuera educación vial, y la multa no es directo, porque yo cuando ceso el control vuelve a estar la infracción. Hoy hemos bajado el consumo de alcohol en las rutas porque tenemos la policía caminera, pero no estamos concientizados de ese riesgo. Si hoy la policía caminera desapareciera, volvería esta infracción. Entonces lo que tenemos que trabajar es que el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, tiene mucho que ver más que ver con la propia vida, porque los que somos abogados y trabajamos en esto, vemos permanentemente el dolor y el flagelo que representa la muerte, flagelo que es personal, que es cuando a vos se te muere un amigo, como en mi caso, hace más de 6 años, hasta el día de hoy a mí me duele la muerte de mi amigo, pero la sociedad ya lo olvidó. Sí. La solución es sistémica, pero el problema del tránsito no deja de ser personal porque recién tomo conciencia una vez que me toca a mí, a un familiar, a un amigo, a un hijo. Por último, hace algunas semanas el municipio implementó el sistema de radares para controlar la velocidad. ¿Puede servir como un paliativo ante esta situación? Yo creo, vuelvo a decir, el desafío es bajar la velocidad. La velocidad es un gran factor de riesgo. Un vehículo que circula a 30 kilómetros por hora, que atropella a un peatón, le otorga al peatón una sobrevida de mayor del 90%. Un vehículo que circula a 70 o 80 kilómetros por hora y atropella a un peatón, casi la sobrevida de ese peatón es nula. Entonces el desafío es bajar la velocidad. Yo estoy en contra de que se utilicen radares y que no se detenga el infractor. Si la multa me va a llegar un mes después... Claro, tu casa es como que... Eso no es seguridad vial. Eso es recaudo de dinero para la municipalidad en este caso, pero no hace seguridad vial. Digamos, es un principio para comenzar a cambiar el hábito, pero tenemos que trascender eso, David. Tenemos que trascender la multa, el riesgo de la multa y ser conscientes que si bajamos la velocidad todos, el principio de circulación va a otorgar mayor fluidez para todos y vamos a llegar al mismo tiempo. Bien. No gano mucho tiempo acelerando y mucho menos en las ciudades. Manejar a temprana edad también, 18, 19 años, ¿tiene incidencia, no? Tiene altísima incidencia porque, vuelvo a decir, todos hemos sido jóvenes, sabemos lo que representa tener 18 o 19 años y un vehículo. La libertad de poder trasladarse de un lado a otro. La adrenalina que me genera, sobre todo a los varones, que nos genera la adrenalina de la velocidad, lo emocionales que somos cuando estamos manejando, no solamente estos jóvenes adultos, sino todos. En la medida que hacemos conciencia de esto, es que yo percibo el riesgo de forma personal, que asumo que soy un ser emocional, que asumo que por más de que yo le pueda decir a mi hijo que no tome alcohol, mi hijo va a tomar alcohol. Esa es la realidad que vivimos. Entonces tenemos que trascender esto. Idear creatividades con los padres, organizaciones, taxi, tráfico. Un trabajo mancomunado entre distintos actores sociales. Es un problema social, es un flagelo social. Tenemos altísimo número de muertos en Córdoba y en Argentina y esos son nuestros objetivos. Nuestra fundación trabaja en bajar ese número. Esos 400 deberían ser 0, porque, vuelvo a decir, los accidentes se pueden evitar. Se pueden evitar, estos muertos son evitables. Tenemos que saber cómo hacer para evitar, para que no estemos diariamente, hasta que no cambiemos la cultura, la conciencia, la educación, los controles, vamos a seguir cronicando estas muertes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Guillermo Pacharoni, abogado especialista en seguridad vial, por todo este tema que tiene que ver con los siniestros registrados en las últimas horas.